Hola, buen día. Mi grupo está conformado por Duván Beltrán y pues quien les habla, Marixa Calderón. En este corto video pues vamos a hablar del proceso que vivimos con la experiencia con la profesora Claudia realizando este proyecto investigativo de mi yo extendido sobre las motocicletas. Primero que todo pues quiero darle las gracias. Creo que hasta el momento no habíamos tenido una materia donde pudiéramos y cómo interactuar tanto, sobre todo que todo fue práctica desde la primera clase. Incluso al principio cuando tuvimos la primera pues yo pensé que íbamos a estar un poco como, que iba a ser como difícil, que iba a ser como complicado, que no íbamos a aprender tanto, que me sentía un poco perdida en realidad. Cuando ya fui a realizar el primer ejercicio, ya fui como encontrando como el sentido de cómo era lo que la profesora estaba tratando de hacer, o sea, de que nosotros realmente aprendiéramos, que pudiéramos aplicar esto en nuestra vida diaria, o si en algún momento necesitamos hacer un proyecto investigativo, pues que tuviéramos como las bases y nos pudiéramos defender, y definitivamente pues así fue, ¿sí? Entonces en cada ejercicio iba entendiendo un poco más a profundidad de las cosas, entendiéndolo el tema del yo extendido, el tema también que nos tocó los motociclistas, a pesar de que no es mi tema favorito porque a mí no me gustan las motos, les tengo mucho miedo, pero más sin embargo respeto obviamente a las personas que sí. Entonces averiguar todo ese tema del grupo de moteros, de compartir con ellos, de hacerles una entrevista, de hacer todas estas preguntas, ¿no? Pensando en cómo iba a ser la respuesta, que todas las preguntas tienen un sentido, una finalidad, que uno no está haciendo una pregunta como se dice a la deriva, no, que uno tiene que buscar y pensar muy bien, como decir una estrategia, una metodología adecuada para saber qué es lo que realmente queremos investigar. Entonces, como el porqué de las cosas, pero de una forma muy acertada. Entonces eso me pareció súper importante, saber realmente elaborar unas preguntas para tener las respuestas que uno realmente quiere investigar o quiere saber sobre el tema. Entonces eso me pareció súper importante. Entonces fue una experiencia para mí muy agradable y sobre todo que aprendimos. Que a mi compañero le pasa lo mismo, estábamos hablando con él y nosotros decíamos, no, pues qué chévere, que no fue una clase aburrida, que solamente era teoría y teoría y teoría, que finalmente eso no nos va a servir, no nos va a quedar, no vamos a aprender nada. Al cambio esto sí que fue práctica desde un primer momento, que la profesora siempre estuvo muy organizada, que nos explicaba todo y como te digo, al final queda como la satisfacción como que, lo logramos. Hicimos el proyecto investigativo, hicimos todo eso que nos parecía como que iba a ser muy difícil y no lo es, realmente no lo es, simplemente es de organizarse, simplemente es de aprender, simplemente es de detalles, de saberlas, seguir las instrucciones que estaba dando pues la profesora Claudia. Entonces para mí quiero darle las gracias a la profesora y también pues decirte que sigas aplicando este tipo de metodología en otros estudiantes, porque yo creo que todos vamos a decir lo mismo, que aprendimos muchísimo. Entonces pues a continuación va a seguir mi compañero Duván también para dar su punto de vista. Él también estuvo haciendo muchísimas cosas, pues el trabajo fue en grupo, fuimos los dos, ambos colaboramos lo mismo. Entonces realmente fue una buena experiencia con los moteros también. Entonces fue muy divertido saber un poco de ellos, fue muy interesante, hacíamos las cosas ya como con ese gusto, ¿no? De investigar más, de saber más sobre ese tipo de clubes de moteros, de pronto comparar el de Bogotá con el de Bucaramanga, que en qué de pronto se parecían. Compartíamos muchas cosas, las fotos que ellos nos compartieron también, las experiencias que nos comentaban. Entonces, por todas partes creo que aprendimos muchísimo. A mí me quedó gustando realmente el tema y pues no, ahora le doy el paso pues a mi compañero. Y muchísimas gracias, profesora Claudia. Buenas tardes, mi nombre es Duván Beltrán. Bueno, al principio voy a contar todo esto de manera un poco personal, la parte personal, que es que cuando empezamos a ver la clase venía un poquito predispuesto porque me han dicho que es una clase que es un poco difícil de entender. Entonces, como le decía a la profesora una vez por el chat del Teams, que al principio no entendía nada. Al principio venía con la mente muy cerrada y muy predispuesto. Pero con el pasar de las clases y con esta metodología
siento a nivel personal, y sé que mi compañera Maritza también, que aprendimos cómo se puede implementar el yo extendido, que fue algo que también aprendí en esta clase, que no, la verdad no lo tenía en cuenta para nada. Siempre creí que las encuestas, que las entrevistas se hacían porque sí, pero ya con esta metodología que nos enseñó la profesora, sé que una entrevista para este tema, para poder hacer este tipo de preguntas, este tipo de cosas, tanto para la universidad, para investigar en mi trabajo, sé que debe haber un paso a paso antes, y es algo que estoy muy agradecido porque lo entendí a la perfección. Eso a nivel personal quiero agradecer también a mi compañera, a la profesora, siempre estuvieron ahí para mí, para solucionar mis dudas, para dedicar tiempo en nuestros trabajos. Hasta ahí el nivel personal. Voy con lo de la aplicación. El Atlas Team es una aplicación que me pareció maravillosa porque complementa muy bien la forma en la que podemos generar y mirar de un estudio, para mirar qué nos puede servir tanto en el trabajo que vivimos ahorita en clase como para mi trabajo personal, que estoy en el área de mercadeo, para futuras experiencias, para futuros exhibiciones que hacemos nosotros acá en el centro comercial. Entonces, utilizar esa aplicación me gustó mucho, la parte en la que yo empecé a desglosar, a codificar las partes de las entrevistas. ¿El por qué? Porque las entrevistas las hicimos nosotros, entonces podíamos leer y acordarnos de pronto de los gestos, del tono de voz de la persona, que no contestaba por contestar, sino que ya se sentía como más propio. Entonces ya se podía codificar de una manera mucho más fácil. Para mí fue muy fácil, más que todo por acordarme las expresiones y la voz de las personas que entrevistamos. Conocer un nuevo mundo, porque es algo que no, la verdad, lo de las motos no me apasionan, me gustan pero no me apasionan. Era muy irrelevante, pero poder hacer este tipo de trabajo en este tipo de espacios me abrió un nuevo mundo. Y cómo puede la persona llegar a tener tanto cariño por un objeto, ¿sí? Puede ser una moto. En mi caso, yo soy un amante de la tecnología, entonces nunca me había puesto a pensar cómo yo quiero también mis cosas, la forma en que me facilitan la vida, qué sería de mí si yo no tuviera este tipo de cosas. Entonces me gustó mucho el tema, la verdad es una clase que me encantó, intenté nunca fallar, y si no, veía muchas veces las grabaciones para poder practicar y para poder tener muy en cuenta que mi trabajo no sea un trabajo por entregar, que sea un trabajo bien hecho y con dedicación. Bueno, se me olvidaba que teníamos unos objetivos específicos, que eran los que hicimos en una clase, y que al finalizar el trabajo teníamos que mirar si se cumplían, los cuales eran transmitir los niveles del yo que se manifiestan a nivel de motociclistas que pertenecen a clubes o grupos de moteros en Colombia. Creo que sí pudimos ver y transmitir que transmitían los niveles del yo en este tipo de encuesta. En la encuesta nos dimos cuenta que sí se podía, y que eran muy acordes, a pesar de que no todas las personas pertenecían al mismo club. Sí se transmiten más que todo con el tipo de preguntas que nosotros formulamos, que la profesora nos ayudó como a mirar esta sí, esta no, porque si preguntamos algo que no es, o preguntamos algo porque sí, pues no vamos a ver reflejado ese yo extendido. La segunda era describir los modos de incorporación mediante los cuales los motociclistas se integran a clubes o grupos de moteros en Colombia. También siento que se cumplieron, porque sí pudimos describir el motivo de por qué cada persona a su modo buscaba integrarse al club de moteros. Vi que muchos de los jóvenes, las personas que tenían más o menos 20, 22, 26 años, buscaban este tipo de clubes no solo por exhibir su moto, sino por aprender. Entonces siento que sí, este objetivo específico sí se cumplió, y mostrar las funciones existenciales que adquieren las posesiones asociadas a la identidad motera entre los miembros de clubes o grupos de moteros. También siento que se pudieron mostrar estas funciones existenciales gracias a que también, debido a que las entrevistas nos decían el por qué sentían que su moto era una con ellos en ciertas ocasiones, bien sea de viaje, bien sea de aquí del trabajo hacia la casa. Entonces siento que nuestros objetivos que planteamos en las clases anteriores se cumplen.
Gracias, profe, y hasta luego.